Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar de la noche de hoy. Vamos a esperar 5 minuticos a que se conecten los demás participantes e iniciamos, ¿vale? Bueno chicos, como siempre nos encontramos muy complacidos de que nos estén acompañando la noche de hoy en este nuevo webinar denominado Neuroliderazgo. En la noche de hoy nos está acompañando José Alexander Herrán, quien ha trabajado más de 26 años realizando procesos de formación y consultoría en habilidades socioemocionales. Es doctor en filosofía, doctor en desarrollo empresarial, máster organizacional y líder coach, psicólogo, teólogo y administrador de empresas. CEO de Formesis, creador de la técnica SLP y conductor del podcast Conexión SLP. Recuerden que nos pueden ir dejando sus dudas e inquietudes y se las iremos contestando a medida que vayamos siguiendo el webinar. También al finalizar la sesión vamos a entregar el PDU de la noche de hoy. Mientras tanto vamos interactuando y nos van diciendo desde dónde se conectan. José, el público es todo tuyo. Buenas noches, es un gusto compartir. Me confirman si me escuchan y me ven bien, por favor. Perfectamente, José, se te escucha y se ve bien. Ok, fantástico, es un gusto compartir con ustedes.
Bienvenidos a este espacio de neuroliderazgo donde vamos a estar trabajando esta noche. Y sin más preámbulos, voy a hacer mi tarea de compartir mi presentación para que podamos trabajar juntos. Agradezco que si están viendo completamente la presentación, me confirmen, por favor. Sí, estamos bien. Ok, bueno, este es un tema muy interesante que espero que podamos disfrutar. Tenemos una jornada relativamente corta, pero creo que podemos sacar el máximo provecho para el contenido que queremos formular y darnos a la tarea de profundizar para aquellos que ya han tenido esa curiosidad de trabajar su proceso educativo y aprendizaje, del impacto que tiene el neuroliderazgo en la vida nuestra cuando hacemos tareas de relacionamiento y nos conectamos con personas deseando tener vínculos a partir de la inteligencia social, del desarrollo relacional y a partir de esos espacios de interacción con stakeholders que tenemos constantemente, donde a partir de la influencia de ese liderazgo influyente y seguramente en ese liderazgo que toma decisiones podemos participar con estos grandes aprendizajes. Ubico allí neuroliderazgo como título y explico también liderazgo en medio del tema. El objetivo de este espacio será comprender la base neuronal como fundamento del desempeño del líder. De esta forma se construye el liderazgo mentalmente saludable. Comprender la información a partir del concepto base neuronal nos da la tarea de entender que nosotros como seres humanos tenemos una información muy valiosa a partir de varios elementos que la componen. Uno, la carga o información genética que nosotros tenemos. Esta es una información que no nace en nuestros padres, viene mucho más allá. La carga genética viene acompañando nuestras generaciones que nos han precedido. Dos, otra información valiosa, el entorno en el que nosotros habitamos en todas las etapas de nuestra vida. Y finalmente, nuestra historia personal, lo que hemos transitado y lo que hemos recorrido para llegar a donde estamos hoy. Tengamos en cuenta esos tres conceptos y esas tres líneas de entradas, de inputs en nuestra vida. La repaso, nuestra información o carga genética es importante, no la podemos eliminar en la vida, es parte del paquete con el que nosotros somos, habitamos y vivimos. Los entornos en los que nosotros participamos, siempre ellos tienen mucho que ver en nuestra vida, en la información que va a experimentarse para la base neuronal y comprender el neuroliderazgo. Y la historia personal tiene que ver con todas esas experiencias transitadas y los recursos que hemos desarrollado a partir de estas experiencias de la historia personal para afrontar la vida o en ocasiones no afrontarla, sino huir a esa situación. Todo eso es válido y con eso podemos entender el fundamento del desempeño del líder. Por ello, este es un tema muy apasionante. Cada líder representa una historia recorrida que ha generado recursos y cicatrices, interpretaciones y sesgos. Esto es bien importante porque la historia recorrida en todos nosotros nos permite obtener unos recursos de afrontamiento, de resolución, de cómo hacer para que las cosas pasen. Y esa historia recorrida genera esa información. Y esa información viene complementaria con sesgos, que es la forma en que yo he observado e interpretado la vida y he sacado mis conclusiones. Para una persona, por ejemplo, tener una experiencia, por ejemplo, que fue dolorosa, como la interpreta y cómo sale adelante de esa situación, no es igual a otra que la pudo experimentar de una forma dolorosa, pero se quedó estancada por una fractura interna por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, no podemos hacer un juicio, solamente comprender que cada historia recorrida genera recursos y cicatrices. Todo eso que usted vive y yo he vivido impacta nuestro liderazgo. Por eso hoy el concepto y el término neuroliderazgo es muy importante.
Cuando yo hablo solamente de liderazgo, término que en el siglo XX se hizo muy común en nuestra formación profesional, en nuestras escuelas de pensamiento, en las escuelas de formación de diferentes áreas del conocimiento, pues hablar de liderazgo como hoy sigue siendo muy importante, solo que el término liderazgo va mucho más asociado también en algunos escenarios a ciertas habilidades, está asociado a metodologías de práctica, liderazgo se menciona en unas ocasiones como con posturas de trabajo, y es válido. El neuroliderazgo se centra y se enfoca en comprender cuál es la información que tiene la persona en su mente, que se aloja en su cerebro y que con esa información actúa a partir de sus conductas, sus comportamientos y su toma de decisiones. Cada cerebro es único. Por ello, no intente compararse ni establecer un estándar para evaluar los procesos de un líder. Por tal razón, como cada cerebro es único, compararme con otro ser humano o establecer estándar para evaluar procesos no es así de fácil, porque cada proceso es distinto. Una sola persona viviendo una misma experiencia agradable o interpretada como desagradable, lo hace ver la vida de una forma única y diferente. Ese es parte del desarrollo y no es necesariamente la información de ese preciso momento. Tiene que ver con toda una información que se ha venido alojando y construyendo a lo largo de la vida. Pero eso tiene mucho que ver con el neuroliderazgo. Una historia para darle aplicación. A mí me parece que las historias nos permiten dar un poquito más de orientación. En este caso, nuestra protagonista es Lucía, líder en una empresa tecnológica. Lucía creció en un entorno familiar donde la comunicación abierta y el apoyo emocional eran escasos. Desde pequeña experimentó situaciones de abandono y falta de confianza, lo que le llevó a desarrollar una mentalidad de autosuficiencia y a ser cautelosa en sus relaciones. Sin embargo, también aprendió a ser resiliente y a buscar soluciones por sí misma. Ahora, punto aparte, Lucía tuvo que trabajar en sí misma para soltar el control, delegar y atreverse a tomar decisiones. Si Lucía estuviera en un proceso de acompañamiento profesional, donde está acompañada por un equipo o por una persona entrenada para acompañar su desarrollo personal y desarrollar sus competencias y habilidades, seguramente ella llegaría desde su autopercepción o a partir de un diagnóstico que ha tenido en su empresa, que le han invitado a que tome entrenamiento, donde en el diagnóstico se le solicita que ella desarrolle una capacidad de soltar el control de algunas cosas. Entonces, el líder que está solicitando el servicio, un sponsor, contrata un proceso de mentoring, de mentoría, o un proceso de acompañamiento profesional psicológico, o un proceso de un coaching orientado a desarrollo de competencias, estaría diciendo, por favor, hemos identificado en Lucía que es una gran líder en nuestra compañía, pero necesitamos que trabaje en ella para soltar el control. Es muy controladora de las cosas, se ve como algo muy positivo que sea una persona orientada a buenos seguimientos, una persona que le hace muchísimo sentido mantener una definición de todos los entregables y ser muy meticulosa. Sin embargo, en ese soltar el control, observamos en el diagnóstico que necesitamos que ella se relacione mejor con el equipo y pueda delegar, hacer acciones de facultamiento, en algunos casos de empoderamiento también de ese equipo, mezclando delegación, facultamiento y empoderamiento. Y también que se atreva a tomar ciertas decisiones, porque controla mucho, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, pues sencillamente se está demorando o es muy tímida, duda mucho. Esto es un caso desde el observador del entregable diagnóstico. Cuando llegamos a este caso y empezamos a conversar con Lucía, Lucía, necesitamos conocer un poco de tu historia, porque cuando conocemos tu vida, podemos también entender cómo es que tú procesas la información en tu mente y cómo es que esa información que habita en tu mente está llevándote a tomar las acciones que son los comportamientos que tienes, las conductas que tienes dentro de tu equipo.
Vamos a conocer un poco a Lucía. Empieza en el proceso de acompañamiento, algo que es mi vida profesional y dentro de Formesis cuando atendemos los casos individuales y personalizados. Entonces, cuando llegamos al caso, hacemos preguntas, empezamos a entender el caso de Lucía y llegó un momento de verdad. Lucía, por favor, conversemos un poco cómo es tu historia. Háblame de tu entorno familiar. ¿Dónde fue que creciste? ¿Cómo era esa relación? Entonces, en ese entorno familiar de Lucía, donde la comunicación abierta y el apoyo emocional eran escasos, y empezamos a entender cómo era su relación con sus cuidadores, nos empieza unas luces muy claras de cómo ella interpretaba, cómo veía que sus modeladores de conducta, que eran sus cuidadores, esos son nuestros modeladores, quienes estuvieron, abuelos, tíos, padres, quienes estuvieron en nuestra crianza, cómo resolvían ellos los problemas. Ese es nuestra primera zona de impacto en la vida adulta, es entender cómo aprendí yo a resolver un conflicto, cómo aprendí a resolver una dificultad, cómo se manejaban las cosas en casa. Cosas que Lucía seguramente ni se acuerda porque estaba muy pequeña, pero queda grabada en su mente y queda grabada en su subconsciente. Desde pequeña experimentó situaciones de abandono y falta de confianza, lo que la llevó a desarrollar una mentalidad de autosuficiencia, es decir, a mí nadie me cuida, su percepción, su interpretación, la de ella, es que encontró falta de confianza en su casa, quien la empoderara, quien la facultara. No existió eso. Incluso situaciones de abandono evidentes, documentadas por ella, por una historia contada. Pero eso lo interpretó desde niña, en que hay que salir adelante y que la vida hay que afrontarla, como muchas personas han escuchado ese discurso desde niño, bueno, para adelante, no hay tiempo de llorar, hay que avanzar, hay que resolver, hay que orientarte al resultado, tienes que salir adelante, sécate las lágrimas, levántese, bueno, no sé cuántas veces he escuchado de estas conversaciones. Y cuando esto ocurre, esta persona desarrolla en ese avance una mentalidad que le lleva a sobrevivir, lo cual es válido, no es para juzgar, es entendible, pero eso lo lleva a una mentalidad de autosuficiencia. Es decir, ella se hace cargo por ella misma. Ella no conoce fácilmente qué es ser facultada. Tengamos en cuenta algo, que las personas que en la adultez facultan fácilmente a otros es porque han experimentado o han tenido experiencias de liderazgo donde adultos en su vida juvenil, en su vida infantil, les han entregado la posibilidad de que hicieran cosas por ellos mismos y les han acompañado. Pero cuando yo no he vivido ese paso de posta, esa entrega de posibilidades desde una persona que represente autoridad o poder y no lo he recibido, cuando yo experimento eso tengo una laguna en mi memoria, no es fácil para mí. Entonces encontramos que a partir de eso se volvió una mujer cautelosa en sus relaciones. Sin embargo, aprendió a ser resiliente. ¿Por qué? Porque desde niña aprendió a salir adelante solita y a buscar soluciones por sí misma. Tiene cosas muy positivas y tiene unas oportunidades. Tengamos en cuenta que estoy diciendo cosas positivas y oportunidades. Desde ahí entendemos cómo es que vamos a empezar a acompañar los temas de soltar el control delegar. Aquí, más que yo darle estrategias como mentor, me pongo en la posición de mentor en mi vida profesional y decirle a una persona, eh, échale ganas, mete el entusiasmo, sigue adelante. Yo creo que una cosa muy importante con ella es ayudarle a entender y comprender dónde está ella y qué es lo que podría trabajar. No se trata de darle un libro de liderazgo, mucho menos de autoayuda. Yo creo que en este tipo de situaciones, el comprenderse, el entender qué es lo que ocurre, le puede dar los recursos suficientes para llenar las situaciones que podrían ser subsanadas y avanzar. Esto es el neuroliderazgo, entender que detrás de cada ser humano existe una historia personal. De cada ser humano hay una información, de una base neuronal construida a lo largo de la vida y ahí las habilidades sociales y emocionales que le ayudan a seguir adelante. ¿Por qué hablamos de neuroliderazgo? Porque el neuroliderazgo impacta comportamientos, conductas y toma de decisiones, porque es allí, en la base del cerebro, que se originan comportamientos, conductas y toma de decisiones.
va mucho más allá de tomar un libro, repito, de autoayuda o un libro puro y duro de liderazgo que te da estrategia de cómo hacer reuniones grupales o que nos dice a nosotros, estas son unas tácticas que han usado gurús del liderazgo. Todo eso es importante, lo tenemos en el inventario personal. Sin embargo, hay ocasiones donde no es suficiente para que una persona se haga cargo, para que una persona tenga la fortaleza, para que una persona tenga autoconfianza, para que una persona tenga autogestión y pueda afrontar ciertas situaciones. Pero puede, sí. Por ello, paso por esta diapositiva que dice cuál es tu historia, donde quiero plantearles lo siguiente. Yo digo normalmente como profesional y en mi área del conocimiento, mentoreando como psicólogo o acompañando procesos terapéuticos también de grupo o individual, que llevar a una persona a que identifique los recuerdos y emociones más profundas de la infancia, además de ser una experiencia para algunos positiva, para otros entran como en pequeñas lagunas de bloqueo, es importante llegar a ciertos recuerdos y emociones más profundas para relacionarlo con el punto 2. ¿Cuáles de ellas se han manifestado en nuestras obras adultas? Muchas cosas que en la adultez somos y hacemos, eso lo hemos conversado, se obedecen a esos recuerdos y emociones, tanto en temas preferentes, tipos de comida, preferencias en diversión, a dónde me gusta salir de vacaciones. Todas esas respuestas vienen en una manifestación de adultez basada en emociones y recuerdos, según ha sido mi experiencia. Desde lo positivo como aquellas cosas que yo no quiero vivir nuevamente. Y encuentras algún tipo de relación entre tus éxitos y las luchas de tus padres o cuidadores. Esa pregunta es muy poderosa porque sí hay relación entre nuestra historia con la de nuestros padres o cuidadores, especialmente entre sus éxitos y sus luchas. ¿Qué es valioso en este aspecto? Afrontar esa conversación o acompañado de personas profesionales que nos ayuden a entender esta información para poder comprender que en el círculo del avance de la vida hay cosas que se repiten de manera inconsciente por nuestras propias conductas que se originan en esa información. Ahora, avancemos en el tema del neuroliderazgo. Hay mucho que compartir y de esto que hemos mencionado hay mucho que podríamos profundizar, pero les doy una información o comparto una información que podría ser útil para todos nosotros. El diseño del líder se forma en el vientre de su madre y lo moldean la genética y sus experiencias personales, ya que es importante lo que mencionaba, que en el neuroliderazgo comprendemos la carga genética, la información que viene desde el vientre de nuestros padres, de nuestra madre, la relación padre-madre. Es valioso comprender un poco nuestra historia. Los que tienen la posibilidad, por razones de que tengan familia viva, o que conozcan a sus cuidadores y que tengan el interés. Lo menciono ya que hay casos que es claro donde han tenido una ausencia de conocer a quiénes fueron sus padres biológicos y no comprenderlo y no entenderlo es respetable. Sin embargo, si tengo la posibilidad de entenderlo, va a ser muy importante ya que esa carga o información genética habita en mí, habita en todos mis sistemas. Por eso no en vano vamos al médico y un médico profesional entrenado en clínica te va a hacer preguntas como háblame un poco de enfermedades de tu madre, enfermedades de tu padre. Hay algunos temas como los que has sentido y experimentado, cáncer en tus abuelos. ¿Por qué razón? Porque la carga genética y eso está en mi cuerpo y mi cerebro es un órgano que también está en mí. Entonces, el diseño del líder se relaciona y se forma en el vientre de nuestra madre y lo moldean la genética y las experiencias personales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta información. La carga genética es muy valiosa. Toda información que tenemos allí, las experiencias personales son significativas. Guárdelo como tema de inventario. Cuando entramos a procesos de consulta personal, especialmente cuando vengo de hogares con dificultad, con un poco de disfunción o abandono, es un poco complejo. Por eso no pretendo hacer una regla para todos los casos, pero si yo puedo entenderlo, claro, por ejemplo, hay enfermedades propias de la salud mental que se originan por ser temas de salud mental, no solo en el trabajo de la mente, sino que la mente está impactada porque el cerebro
ha vivido una experiencia y está evidentemente plasmada por una evaluación mental hecha desde la psiquiatría, incluso y conectado con neurología. Si no conoces la historia de una persona, no conoces al líder, solo entiendes sus obras. Por ello vamos más allá. En decisiones estratégicas de formación de líderes de alto potencial, identificados y mapeados en una compañía grande, ordenada, estructurada, normalmente vienen casos donde se necesita cerrar brechas y muchas de sus brechas son comportamentales y algunas de las brechas son conductuales, donde no es suficiente los test del DISC, personas que hacen test de personalidad. Los test de personalidad me ubican un poco a mí para yo saber qué personalidad habita en mí, pero ahí no se está definiendo el tema del neuroliderazgo de fondo desde el DISC. Nosotros desde ahí estamos viendo rasgos de personalidad que me ayudan a entender un poco mis respuestas, si soy un líder dominante o no, mis conexiones con temperamento, formas de respuesta, pero no conductuales y mucho menos comportamentales. Y esas son las brechas a veces más dolorosas en un líder de alto potencial. En un líder de alto potencial, cuando ya está en modo táctico, en una posición de trabajo o en un equipo estratégico. No se nota tanto en el equipo operativo, porque cuando es parte en una industria, de una posición operativa, donde tiene inputs, herramientas, outputs, repeticiones, desarrollo, está en temas de hacer código, desarrollar si fuera un ingeniero de sistemas, y está en una tarea operativa, él y su interacción tecnológica no se nota. Pero cuando empezamos a acompañar a ese líder en una posición de un grupo de trabajo y notamos sus comportamientos y sus conductas en ese plan de desarrollo potencial donde necesita impactar, influir, tomar decisiones, allí necesita unos skills muy particulares y el neuroliderazgo se hace muy determinante. Braidot es un gran escritor que dio unas puntadas desde el año 2013 en unos documentos y desde ahí nos ha venido acompañando él y otra literatura sobre qué es el neuroliderazgo. Entonces el neuroliderazgo es el área del conocimiento que intenta definir la base neuronal del liderazgo y de la gestión y estudia los procedimientos del cerebro que explican la conducta reflejada en el desempeño del individuo, la motivación, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, la forma de relacionarse con otros, entendernos cómo nos relacionamos, la inteligencia y el aprendizaje individual, entre otros aspectos vinculados al mundo organizacional y al ejercicio del liderazgo. Entonces, esta es un área de conocimiento muy poderosa. Liderazgo solo nos ayuda a entender metodologías, trabajos muy estructurados y tácticas organizadas muy buenas en el mundo del sector organizacional. El neuroliderazgo da muchos pasos adelante de ello, no se queda solo en ello, está trabajando en la persona y entender qué es lo que habita en ese ser humano, en ello. Ya que repito, son muchos de los estudiantes, los clientes y también pacientes que buscan asistir a entrenamientos solo de liderazgo y salen con un libro muy bueno, libros muy buenos con herramientas pero que no procesan igual en todos los cerebros, no procesan igual, porque cada cerebro es único, cada mente es única, cada forma de interpretar es única, entonces no es suficiente una persona recibir un entrenamiento donde dice, mira, confía, camina hacia adelante, avanza, lidera tu equipo, háblales con asertividad, ten estrategias o dinámicas en la mañana cuando se están haciendo las células, y crea un ejercicio de motivación para ellos y hazles que ellos tengan sentido de pertenencia. Yo estoy siguiendo un rutero punto a punto, pero no estoy comprendiendo qué es lo que mueve a la otra persona desde lo que habita en su mente. Y aunque el neuroliderazgo es un área de conocimiento muy especializada, es también de posible dominio o entendimiento, por lo pronto, de cada uno de nosotros para entender qué mueve a cada ser humano dentro de su vida única y su cerebro. Claves del neuroliderazgo. El neuroliderazgo se basa en la comprensión del cerebro humano. Sería un primer punto. Comprensión del cerebro humano. Comprender todo ese sistema, de lo complejo que es.
El neuroliderazgo influye en la toma de decisiones y la gestión emocional. Pues creo que por ello es un tema clave, porque influye esa información. Miren, hay líderes muy interesantes, muy impactantes. No son entrenados en neuroliderazgo, pero su éxito es porque han hecho un gran trabajo desde su mente, desde la salud mental, desde sus puntos de inflexión en el pensamiento de y ellos han logrado ese nivel de desarrollo en su gestión emocional, por ejemplo. El neuroliderazgo fomenta la resiliencia y la adaptabilidad en líderes, promueve una comunicación efectiva y saludable, integra la salud mental como prioridad en el liderazgo. Esas son áreas del conocimiento que son impactantes y nos pueden ayudar, por ejemplo, en esa toma de decisiones. Mira, observamos, esto es un ejercicio que voy a dar en la siguiente diapositiva, que lo pueden hacer en grupo cuando ustedes desean, lo planteo de esa forma, por ejemplo, en parejas. Sin embargo, lo vamos a hacer no como un ejercicio, sino les planteo o les muestro el escenario, ¿vale? Espero que estemos ahí conectados. Por ejemplo, aquí no nos vamos a ir en parejas, vamos a hacerlo individual. Ejemplo, van a tomar tres decisiones. Identifiquen cómo la comunicarían y cómo se sienten frente a ello. Vamos, ejemplo, te enteras, punto uno, te enteras que tu compañero de trabajo, un buen amigo, ha cometido varias infracciones en el proceso. Ha dado descuentos no autorizados. Altera la información de la cartera de los clientes y esta situación debe salir a la luz, pues de lo contrario todo el equipo quedaría como responsable. Entonces, ese es el primer punto. Un compañero, buen amigo que ha cometido infracciones. Aquí hay que tomar una decisión. Hay que comunicar, hay que tomar decisiones. Tres decisiones que se nos pueden ocurrir. ¿Cómo la comunico? ¿Y cómo se siente usted frente a eso que está pasando? Dos, estás reemplazando a tu jefe que salió de licencia un mes y durante este tiempo te corresponde despedir a uno de tus compañeros con justa causa. ¿Cómo conectas el ejercicio anterior con lo vivido con los líderes de tu vida? El primer recurso que quiero mencionar básico es que en estos casos nos puede dar línea nuestra ética, nuestros marcos de valores, definitivamente. Y muchos de estos abordajes están en la información que tenemos en nuestra mente, en qué es ética para mí, qué son valores para mí, qué aprendí y cómo lo hicieron otros líderes en mi vida. Seguramente trato de ponerme dentro de mi formación. Es posible que para algunas personas sea lo correcto afrontar y decir por encima de todo la verdad, así sea mi amigo, por encima de todo la responsabilidad, es algo ético, es algo que para nuestros estándares es correcto, la verdad, la honestidad, la transparencia. Otra persona dice, es mi amigo, ¿cómo se pudieran darle manejo? ¿Cómo lo puedo abordar? Todas esas respuestas de qué es correcto, qué no es correcto, qué es moral, qué no es moral, qué es subjetivo y cómo se resuelve, ya es el punto de cómo se resuelve, es la toma de decisiones desde la información que yo tengo en mi mente. Ahí aplica neuroliderazgo. ¿Qué es lo que habita en la mente humana para funcionar? Les recomiendo un podcast, un episodio del podcast. Tenemos un canal de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en otras plataformas, pero creo que esas dos son muy conocidas. Nuestro podcast se llama Conexión SLP. SLP de Ser, Liderar y Producir. Conexión SLP. Este es un podcast que me encantaría visiten, si no lo han visitado. Nació en el año 2020 y desde ese año acompaña a personas que desean entrenarse y aprender de psicoeducación, en Power Skills, para poder ser entrenados y recibir la información. Y hay un episodio en particular que construí y construimos en Formesis que se llama Neurolíder. Lo escribió Paula Martínez y en mi caso soy el host del programa y espero que ustedes lo puedan disfrutar y le puedan sacar provecho junto a este tema. Ahora, el neurolíder, démosle un paso más adelante. El neurolíder se ve impactado por su estilo de vida
alimentación, hábitos y creencias. La pregunta, ¿cómo así, José, que un neurolíder se ve impactado por el estilo de vida? ¿Eso impacta? Claro, yo no puedo separar lo que hay en mi cerebro humano, porque mi cerebro es un órgano determinante y fundamental que, como todo lo demás que habita en los órganos fundamentales del cuerpo, necesitan glucosa, necesitan oxígeno, necesitan nutrientes. Ellos necesitan todos los órganos y más este cerebro que consume energía de una forma increíble, el centro de operaciones gigantesco del cuerpo humano. Entonces, el estilo de vida es muy sensible para lo que trae al cerebro, porque el cerebro más allá necesita una persona con ciertos hábitos de vida que le van a dar calidad de vida a la toma de decisiones que tenemos cada día. Por ello, estilo de vida tiene que ver con nuestros también hábitos, adicciones, estilo de vida tiene que ver con alimentación, con la información que se tiene en la práctica, ya que es consciente ese individuo de la influencia de los neurotransmisores en sus conductas. Nuestros neurotransmisores, que es otro tema apasionante que ha estado en boga y de moda en exposiciones ya en los últimos 15 años, todo lo que usted estudia en su sistema hormonal, todo el sistema endocrino, lo que ocurre en nuestras glándulas del cerebro por la parte endocrina y lo que ocurre en los neurotransmisores con estas sustancias químicas de origen biológico que reciben un estímulo potente por el entorno en que nosotros estamos trabajando. Entonces, esas sustancias químicas de origen biológico frente a la exposición de hábitos se activan. Por eso hemos entendido qué hace la oxitocina, las endorfinas, GABA, noradrenalina, creo que mencioné oxitocina ya, la serotonina. Cada una de ellas responden de una manera distinta. Unas responden a los sentimientos, al afecto, otras responden de una forma distinta hacia el deporte, otras a los cuadros meditativos, contemplativos de tranquilidad mental y de oración, otras al impacto con la naturaleza, y cada una de ellas produce una respuesta en nuestra vida y es conductual y son sustancias químicas y las personas están. Por ello hoy está muy de moda hablar de moda hoy y no es moda nueva. Esto llevamos 10 años y más con el scroll en TikTok, pues diciéndole a nuestros jóvenes, oye, ten cuidado porque tú tienes altísima exposición a una dopamina, a una química de activación muy elevada. Y es eso, los neurotransmisores están asociados a nuestras conductas. Eso es estar conectados con el neuroliderazgo y les digo en esa frase, bienvenidos a la era del neuroliderazgo. El estilo de vida tiene mucho que ver y estamos más llevados a unas respuestas de neurotransmisores que de otros. Muy importante. En este capítulo ya hablamos del estilo de vida. Recomiendo, para entrar aquí a este punto específico, les recomiendo a ustedes, queridos participantes, que cuiden muy bien su alimentación porque los neurotransmisores tienen unos conectores muy especiales con las proteínas. Y las proteínas, como nuestro cuerpo no las genera todas, necesitamos recibirlas en los alimentos. Sobre todo los aminoácidos vienen en la alimentación de proteína, que es conector fuente para, para estos sistemas. Por ello es válido. Otro tema válido, el buen reposo, el buen dormir, el sueño reparador que tiene higiene, higiene en horas, higiene en descanso, higiene en el ambiente donde yo estoy, el manejo del estrés. Todo esto me va a ayudar porque elevado estrés es elevado cortisol, que es otra hormona valiosísima que es útil en procesos de supervivencia, pero demasiada exposición a situaciones de estrés trae demasiado cortisol en sangre, lo cual no es positivo para mi vida en la salud. Ahora, el observador. Ya el observador no es la mecánica del cerebro, es la mecánica de la mente. La mente y el observador están muy conectados en la unidad completa cuerpo, cerebro, mente. El observador se construye en la mente, tiene que ver con todo el capítulo de percepciones individuales, porque el observador
es una percepción individual. Cuando ustedes se entrenan formal y profesionalmente como coaches, yo encuentro que los curiosos del tema hoy que hablan sobre el coaching, pues bueno, el coaching desde una formación profesional, proceso formativo, uno de los primeros temas fundamentales es recordar el observador versus la realidad. Recordar que cada persona tiene una interpretación propia y personal sobre los diferentes aspectos de la vida, que es tan propia y tan personal que en ocasiones la interpretamos como la verdad absoluta y no existe una verdad absoluta, es mi verdad, es mi experiencia, es válida, sí, pero es mi verdad. Pero a veces la generaliza la persona asumiendo el mejor restaurante de carnes de Barranquilla es, el mejor restaurante de comida de mar en Cartagena es el mejor. ¿Quién lo dice? X persona lo dice, es el mejor vehículo es, o el peor. Esa generalización está en el lenguaje y es su interpretación desde su observador. Pero sabemos que más allá de la frase de marketing que estoy mencionando, desde el mejor o el peor, realmente es el observador de cada persona. Pero el observador está en la mente, es una percepción individual. Por eso cuando usted se forma como un coach profesional y desarrolla habilidades para hacer coaching o mentoring, de lo primero que usted se debe hacer muy bien entrenado es tener clarísimo, ¿no?, el que cada ser humano tiene un observador y hay que tener la capacidad de comprender su observador sin juzgarlo, entenderlo, para poner ese abordaje, comprendiendo su observador, poder, según el rol, si soy coach, que es diferente a ser mentor, y de acuerdo a ese rol, acompañarle con los recursos más idóneos que funcionen para ese proceso. Pero necesito entrenarme para ello. Por eso tengo muy serias, personalmente hablando, muy serias discrepancias con personas que se autoproclaman coaches de un tema y no comprenden realmente de fondo, dependiendo a lo que llamen coach de qué, pero si tiene que ver con intercambio de coach hacia una persona, entrenarse en unas habilidades y unas competencias que requiere hacer ese proceso de acompañamiento que no es terapéutico, no debería ser terapéutico, eso dejémoselo a los psicólogos, dejémoselo a profesionales de la salud, sino acompañamientos para desarrollo de potencial, desarrollo de habilidades. Allí pienso que en ese capítulo sí funciona muy bien y creo que lo podemos hacer todos los que no son psicólogos, lo pueden hacer ingenieros, lo pueden hacer economistas, administradores. Claro que sí, el coaching es una herramienta fantástica que la podemos utilizar, pero no confundirla con otras áreas del conocimiento que tienen otros profesionales entrenados para abordar esos procesos de la mente. Cerrando ese contexto, volviendo al observador, sí puedo comprender que el observador es una percepción individual y que se ha construido por sus experiencias. Es definitivo. Por eso yo puedo decir el mejor restaurante de, ¿cómo lo sabes? Si te dicen, ¿lo dice una revista? Ok, está bien. Es que yo lo probé. La mejor playa que he conocido y creo que es la mejor playa del Caribe colombiano y te dicen cuál. ¿Y de dónde viene esa percepción que termina en una interpretación, en una definición? Viene de una experiencia personal. Todos tenemos un observador. Eso es delicioso, es bueno, es fantástico, porque es la construcción individual. Y es bueno comprenderla porque a partir de eso sabemos qué es lo que hay en la mente humana, ¿de acuerdo? Y entender lo valioso de las experiencias. Invito en este momento a que conozcan el segundo episodio que está en el podcast Conexiones LP que se llama Entendiendo mi realidad. Con esto que estoy dando, ya usted dirá, uy, José, este tema es práctico, no lo es, uy, me deja muchos conocimientos o sencillamente me estoy perdiendo, no lo estoy comprendiendo a fondo. Espero que ustedes con esta información que estamos transitando esta noche despierte el entendimiento, al mismo tiempo la gran curiosidad de que es un tema que en una hora no se resuelve o en un webinar. Es un tema que genera hoy una puerta de conversación de algo tan profundo como son todos estos temas que estoy mencionando, pero sí es necesario entenderlo, porque en el afán de hablar de liderazgo y de que hablamos de liderazgo muy positivo,
nos estamos quedando cortos hoy por hoy en entender cómo es que opera la mente y debemos invitar a estas conversaciones dentro de los espacios que tenemos en común. Dije que el neuroliderazgo tiene que ver también con nuestras conductas. Claro que sí. Que es bueno comprender que el ser humano tiene unas respuestas y unas reacciones a los estímulos, porque eso son nuestras conductas, son respuestas, son reacciones a estímulos. Y muchos de esos estímulos, cuando ya los he vivido antes, van alineando unas respuestas y reacciones muy predecibles. Por ejemplo, llega usted a la casa y usted llega y tiene una mascota, por ejemplo, un perro, y su perro es muy juguetón y llega y le mueve la colita y le salta. Ese es un estímulo, y ese estímulo para usted es, hola mi perrito, hola, como le quieras llamar, y lo abraza. Tiene un estímulo, una reacción y una respuesta. Y eso se puede ir repitiendo cuando si tiene otras mascotas, o un día ve otros perritos y pregunta, ¿y ese perrito es bravo? No, ay, y puedes tener unas respuestas y unas reacciones a ese estímulo, el estar con los perritos, o estar en un estadio, o estar en una fiesta. Usted encuentra respuestas y reacciones de conducta de acuerdo a los estímulos. Una persona experta en neuroliderazgo y mueve personas y equipos, los empieza a conocer y entiende qué estímulos puede darles para mover ciertas reacciones. Pueden ser positivas. Quiero tener, les doy unos estímulos para que reaccionen de una manera a mi semana de trabajo. ¿Cómo puedo trabajar sus estímulos para que en esta semana, que tenemos bastantes entregables, que tenemos unos retos en nuestro producto mínimo viable, que yo tengo una semana muy fuerte en planeación, o esta es una semana con reuniones con stakeholders determinantes y venimos de una semana de trabajo muy duro, fuerte? ¿Qué estímulo les podré dar para mover reacciones y respuestas? Eso es el neuroliderazgo. Empiezo a pensar cómo puedo conectar mis estímulos para que la mente de mi equipo esté mucho más activa, para que la mente de mi equipo esté más enfocada, para que sean menos reactivos desde el enojo, reactivos frente a respuestas de sentimientos negativos. Eso es en un líder que usa el neuroliderazgo, habilidad. Ahora sí, habilidad. No es manipular, es tener habilidad. Habilidad de conocer los estímulos que activan neurotransmisores valiosos, que traigan respuestas y reacciones positivas en las conductas, porque ¿qué es lo que usted quiere en el trabajo? Que ellos tomen buenas decisiones, que tomen acciones y muevan palancas para sus entregables, que usted quiere que ellos traigan la capacidad de ser asertivos, que su comunicación tenga un alto impacto emocional. Entonces usted será muy consciente de qué estímulos voy a mover para ellos, conociendo sus respuestas y sus reacciones. Lo que ocurre en tu sistema nervioso y lo que activa influye en tu capacidad de liderazgo. Trabaja por mantener una mente tranquila. Esto es algo creo que importante en esta clase mencionarlo, que lo que ocurre en nuestro sistema nervioso y lo que lo activa influye en su capacidad de liderazgo. Ejemplo, una persona que está expuesta a alto, alto alcohol, esto va a llegar a influir en su sistema nervioso. Una persona con el paso del tiempo que tiene adicciones y abusos en su cuerpo va a alterar su sistema nervioso. Una persona que está muy trasnochada, se va de rumba seguido, 2, 3 días seguidos, llegando a la casa a las 3, 4 de la mañana y tiene que tomar Red Bull y activarse con café, su sistema nervioso no está funcionando bien. Esto expone al cuerpo de forma negativa y esto influye en su capacidad de liderazgo. En cualquier momento puede tener respuestas que no son las más adecuadas, porque los estímulos que están en su sistema nervioso influyen. Entonces, por eso trabaja por mantener una mente tranquila, una mente saludable, la información que podamos tener para que pueda funcionar. Aquí vuelvo también a puntos de definición, siempre describe un ejemplo de liderazgo que recibiste de los cuidadores. Qué bueno que usted tenga que ejemplos de liderazgo. Yo puedo decir, tuve un padre emprendedor muy positivo. ¿Cómo afectó el entorno al liderazgo de los cuidadores? ¿Y qué información de la historia familiar conoces que se sigue viendo reflejada en la herencia familiar? Nuevamente, me voy adentrando en el tema, mi historia personal, y eso me lleva a entenderme y entiendo cómo hago mis conductas. Ahora,
algo para ir como cerrando ya en estos últimos minutos de tanta información valiosa que hay que compartir, la regulación de conductas. Cuando entendemos que las conductas son respuestas, también hay estímulos, pues con los equipos de trabajo para regular conductas siempre una, muestre o presente una causa con un objetivo que esto puede ayudar a la motivación, porque el cerebro humano responde conductualmente a motivaciones. Conductualmente el cerebro necesita estímulos y motivaciones y les conecto con ese objetivo y causa. Eso es como para hablar de conductas. En cuanto a autoimagen, esto ya es un tema de neuroliderazgo y es desde la autopercepción. En el neuroliderazgo tiene mucho que ver el desarrollo de autoimagen, cómo me veo a mí mismo. Mm, todos los temas de personalidad, de talentos, influyen en el relacionamiento. Conforme yo me veo, me conozco y me identifico, empiezo a dejar ver a un ser humano de lo que puede llegar a ser capaz. Eso está en la autoconfianza. Cómo afronta la vida, cómo pone la cara a la dificultad, cómo navega la incertidumbre, cómo enfrenta los retos. Y muchas de esas imágenes se forman en la batalla del día a día. Pero el proceso de autoimagen es una construcción mental y que está en la mente humana. Por lo tanto, tiene que ver con neuroliderazgo. Un líder que se hace cargo, se hace responsable, que trabaja en no solo modo supervivencia, sino un modo de desarrollo, definitivo, trabaja un proceso de autoimagen fuerte, sano. Y el neuroliderazgo tiene un reto, fortalecer cómo hacer que las cosas pasen, mientras que el liderazgo se está enfocando temas o tácticas para yo hacer. El neuroliderazgo dice, válido, claro, check, lo hacemos así, pero trabaja en autoimagen. Entre más fuerte esté tu definición de quién eres tú con tus fortalezas y oportunidades y tus debilidades, puedes asumir de qué eres capaz y puedes trabajar en tus capacidades de respuesta para el logro. Ejemplo, me reconozco como un hombre grande y fuerte. Conducta me ayuda, me gusta ayudar con las cosas pesadas y auxiliar a otros. Porque una persona dice, yo te ayudo, yo cargo los paquetes, porque me autopercibo fuerte, porque me siento fuerte, porque me reconozco como una persona fuerte. Y ese reconocimiento viene a partir de entender quién soy yo. Un ejercicio muy sencillo es, por favor, escribe cómo te ves a ti mismo en cada una de las diferentes áreas de vida, cómo te ves en tu físico, cómo te ves en tu parte intelectual, cómo te ves en tu parte financiera, cómo te ves en tu parte social, cómo te ves en tu parte familiar. De acuerdo a cómo yo me reconozca y me vea en esas áreas, me daré cuenta mi relación con mis conductas dominantes. Si yo me siento fuerte físicamente, entonces yo voy a ser una persona que veo que cada vez que hay un paseo, yo soy el que carga la maleta más pesada, yo soy el que llevo las bolsas del mercado. Pero si yo soy una persona que me considero fuerte intelectualmente, cuando hay un trabajo, yo levanto la mano, yo lo hago, yo me meto en el computador y lo hago, porque yo soy fuerte, yo soy bueno en eso. Pero eso es mi fortaleza. Cuando una persona se siente socialmente fuerte, entonces te va a encontrar en su proceso de autoimagen. Yo organizo la fiesta, yo soy el alma y el espíritu de la fiesta, yo estoy pendiente de integrar, poner la música, el asado, la celebración, porque me autopercibo fuerte allí. Y eso es un tema de reconocimiento y allí veo que canalizo mi energía más fácilmente. ¿Vale? Entonces, en cada una de esas áreas, en la parte financiera, quien se autopercibe fuerte financieramente y sabe, y así se ve, y así se reconoce. Hay otros que son N veces más ricos y más prósperos económicamente hablando. Pero esta persona se reconoce fuerte, entonces no, yo pago, no hay problema, yo pongo un poquito más la cuota, yo puedo porque me veo a mí mismo fuerte, me reconozco como una persona fuerte. Esas son las cosas que es importante. Por ello digo, encuentra una relación en tus conductas predominantes. Donde usted ve que tiene conductas predominantes, donde se ve fuerte. Y allí digo que descubriste. Cierro aquí, en la fase ya como de cierre. Gracias porque han estado, no los veo, les cuento que no los veo, no sé cuántos están y quiénes están, pero para ir cerrando el tema, les digo, como ejercicio, reconozcan las competencias o habilidades que requieren, pero que no fueron parte de tu historia previa. Porque eso sería muy interesante. ¿Qué hay frente a mí en mi reto de vida donde yo considero que no tengo habilidades fuertes?
para poder trabajar en esas habilidades y competencias. Y con eso hacer un plan y vivir un entrenamiento. Yo creo que eso es significativo, ¿vale? Si el líder desea cambiar, mejorar sus conductas, debe cambiar su autoimagen. Si hay algo que yo quiero mejorar, es, por ejemplo, un joven adolescente, es que no soy inteligente, frases, es que, mira, soy fea, soy feo, soy bobo, soy estúpido, lo escucho en consulta, soy bruto, soy bruta, entonces yo no soy capaz. Eh, y antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que trabajar su autoimagen. ¿De dónde viene esa distorsión? Eh, Rasgos de dismorfia. Y de ahí viene la dismorfia. La dismorfia es un tema muy común en los adolescentes. Algunos lo tienen hasta la adultez. Dices que yo soy feo, tengo una nariz horrible. Y se paran después que mira mi nariz tan fea. Pero ¿qué tiene de fea? Es una nariz. Para los demás es una nariz, pero para él no. Es que mira mis cejas, es que mira mis brazos, mira mi abdomen. Soy feo. Claro, tiene una dismorfia. Y algunos tienen temas de autoimagen muy golpeados. Tienen una distorsión de quiénes son y tiene unos trastornos interesantísimos. Entonces, si el líder desea mejorar sus conductas, debe cambiar su autoimagen. Yo no puedo pedirle a alguien que tiene una mirada mínima y chica acerca de sí mismo, pedirle que se haga cargo de un equipo y que faculte y que lleve a los otros a otro potencial. Él dice, ¿cómo lo hago? Yo no sé, porque ni yo mismo puedo, ni yo mismo lo he logrado hacer. Hasta aquí, creo que por el tiempo puedo compartir con ustedes la presentación. Eh, Quisiera abordar mucho más de este tema. Sin embargo, creo que con esta información y por el tiempo hemos podido ver la importancia del neuroliderazgo y cómo puede impactar en mis proyectos, en un equipo de trabajo, comprenderme más y comprender más a los demás, poder tener un nivel más alto de empatía y seguramente de compasión a la hora de relacionarme con otros y abordar y hacer un trabajo serio conmigo mismo. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Estoy aquí a sus órdenes. José, muchas gracias, de verdad. Fíjate que de este webinar nos damos cuenta de qué tan poderoso es nuestro ser. Porque es que nos encontramos en la experiencia que el liderazgo va solamente, no, yo tengo una experiencia profesional y respecto a lo académico estoy súper bien, estoy apto para liderar. Y nos encontramos con personas que tienen un fuerte liderazgo, pero no lo saben manejar. Se les va la gente, cambian muy fácil de equipo y creen que nada malo está en ellos. Fíjate que nos compartes que nuestro tipo de liderazgo se forja desde la barriga de mamá. Ujú. Y hablas de las personas, finalizaste, de las personas que desean saber realmente de qué están hechos, pero ¿qué tal si hablamos de esas personas que se limitan al cambio, que no tienen una fácil adaptación? Así es. ¿Cómo manejamos a ese tipo de personas bajo tu experiencia? Bueno, unas conversaciones. Yo que soy una persona que cree en las conversaciones. Y creo que escuchar por donde empezábamos hoy un poco de la historia. En algunos casos, las personas que se resisten al cambio, la resistencia se origina en muchos casos a profundos miedos. Cuando soy una persona súper controladora y me proponen cambiar y salir de eso que yo sé hacer bien al terreno desconocido, se activa la ansiedad. La ansiedad que es navegar la incertidumbre. Y ese tránsito, que es desde el miedo, hace que la persona se resista. Entonces, en conversaciones, ¿a qué le tengo miedo? Eh, ¿Qué momentos de incertidumbre viví en mis memorias y en mis huellas personales para descartar cosas? En muchos casos ha vivido situaciones que fueron incómodas. No, es que para mí fue terrible cuando yo era pequeñito. Nos trasteamos 5 veces de casa, viajamos por 3 ciudades y yo, eso para mí es terrible. Entonces asocia
cambios, por ejemplo, de esa forma, me cambiaron de colegio, mis papás, y generó en esa interpretación una barrera a todo lo que fuera cambio. Entonces, es un adulto súper controlador, súper súper organizado, meticuloso, y cualquier cosa que se salga de ese orden y sobre todo un cambio les molesta. Pero cuando yo empiezo a entenderme que exceso de control y cambio va a activar mi cerebro primitivo y me va a guiar, primero no le juzgaría, le diría, ten compasión contigo mismo, tú estás seguro y todo va a estar bien. ¿Superaste los cambios cuando eras niño? Sí. Entonces no te enojes con los cambios, los vas a superar. Tu cerebro está entrenado a superar. Tu cerebro es adaptable. Tu cerebro tiene una capacidad de adaptación de milenios. La humanidad entonces la persona ve y empieza a ver los cambios y las propuestas no como algo negativo, pero se necesita a través de una conversación muy asertiva, más que poner frases como tienes que adaptarte, sino te friegas, tienes, ¿no? Yo creo que la empatía allí ayuda mucho, la compasión, pero es posible que haya una huella en la vida, en cómo su cerebro ha interpretado esta situación. Alguien dice, es que si algo sale de control y no funciona, es porque no fui un buen planeador. Y eso me habla mucho, habla mal de mí. Soy una persona no profesional. Tiene una interpretación de, ¿y qué pasa si todo sale mal? Según lo que para ti es mal. ¿Qué pasa? Dame el peor escenario, le digo a mis pacientes, el peor escenario. No, pues me tocará volver a empezar. Pues hermano, te tocó volver a empezar. La vida no se acaba con eso. Y hay que seguir adelante. Conversaciones, te diría yo, honestas, empáticas, compasivas y directas, para que la persona se entienda y se dé cuenta que puede salir adelante y transitar el cambio. Perfecto, José. Muchísimas gracias. La verdad es que son necesarios estos espacios para que nos detengamos y preguntemos quién soy. Y yo Bien, siempre he tenido algo claro desde que estoy en este mundo de los proyectos, es que cuando entras a trabajar en este mundo tan grande y lindo de todas las personas que están aquí, tu mayor proyecto eres tú. O sea, el mayor ujú, proyecto que tienes en tu vida eres tú. así Y es. si no te conoces, como acabas de explicar, ¿qué le puedes brindar a los demás? Si detrás del liderazgo está el bien común para tu equipo. Ujú. José, siendo así, muchísimas gracias. De Gracias verdad, a ti, la sesión de a la todos. noche de hoy. Esperamos poder contar contigo más adelante. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Chicos, el PD1 funciona porque fue creado hoy. Tienen que habilitarlo en el PMI y eso es aproximadamente como entre una semana. En una semana lo ingresa y va a funcionar toda la perfección. No siendo más, gracias por participar, gracias José, gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta Gracias luego. a todos. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego.